comentario que quería hacer, Lupita. Y pues adelante, pues sigamos con el programa, regresemos a nuestros temas que también nos apasionan y nos gustan mucho. Totalmente, y sumando un poquito, bueno, todos estos grandes beneficios de ir a votar, desde luego, benefician, impactan o perjudican a toda la sociedad médica. Eso es también algo muy importante porque ustedes fueron una parte muy importante en esta pandemia, que trabajaron y lucharon con lo que tuvieron. Así es de que siempre muy agradecidas y muy orgullosos de nuestros médicos mexicanos. Pues continuamos, doctor, muchas gracias. Uno de los objetivos de esta emisión es ofrecer información veraz, ágil, práctica, informativa, que nos permita vincularnos, asociarnos como pacientes y especialistas, que muchas veces decimos, wow, son inalcanzables los especialistas, pero no, son grandes, grandes mexicanos totalmente a la mano de todos nosotros, que no somos médicos, y desde luego una gran cortesía de Armstrong Laboratorios, comprometidos con tu salud. Y bueno, pues agradecemos a nuestra Casa Promesterio por todas las facilidades para este proyecto y gran programa, la medicina nuclear e imagen molecular. Gracias a nuestra querida Celia González, nuestra querida Cheli, nuestra productora. Nuestras redes sociales, estamos por Facebook y Twitter, Medicina Nuclear. Las redes del doctor Iván Díaz Meneses, acuérdense, él está siempre muy pendiente de todas estas comunicaciones. Gracias a los médicos de Celaya que se han comunicado con él. Y bueno, muchas gracias. Facebook, Medicina Nuclear MX, Twitter y LinkedIn, Iván Díaz Meneses, la página web medicinanuclearmx.com. Desde luego, esta gran cortesía de Armstrong Laboratorios, comprometidos con tu salud. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México, y nos pueden enviar sus preguntas, mensajes, peticiones al 5510-640164, perdón. Y bueno, empezamos con las efemérides. 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Muy importante saberlo porque muchas veces desconocemos estas grandes conmemoraciones. La Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la OMS y la UNESCO, designó en el año 2000 el 29 de septiembre como el primer Día Mundial del Corazón. Muy bien, pues continuamos. Ya comentamos que este es un gran tema, hay muchas felicitaciones, muchas preguntas que conforme vayamos avanzando con el tiempo daremos oportunidad a ver si podemos hacerle todas estas preguntas. Y bueno, empezamos en materia. Un poco de editorial de contexto. Las técnicas de imagen cardíaca invasivas y principalmente las no invasivas desempeñan un papel clave en la cardiología moderna para la evaluación y el ulterior tratamiento de los pacientes con enfermedad coronaria. En la última década ha habido avances sin precedentes en varias técnicas no invasivas de imagen cardíaca que han modificado el abordaje diagnóstico de los pacientes con enfermedad coronaria y desde luego pues una mejor calidad de vida. Gracias Armstrong Laboratorios por esta gran cortesía. Y bueno, pues vamos a hablar quién es nuestro gran experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. ¿Quién es? Pues es un profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica, su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado-público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel, muy alto nivel. Un hombre que se exige de manera personal y esto nos permite ver la calidad y su profesionalismo. Un líder nato, innovador y emprendedor de la medicina nuclear, diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica privada, ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular y la medicina nuclear para el beneficio de las personas. Un gran divulgador, líder de opinión y enlace de esta especialidad médica con comunidades de pacientes, médicos, organizaciones civiles, empresas e industria y público en general. Gracias, Armstrong, por tu gran cortesía. Armstrong Laboratorios, comprometidos con tu salud. Y bueno, pues no podía faltar ser un gran conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínicos, académico, científico, empresarial y comercial en México y el mundo. Y bueno, pues todas las felicitaciones
El doctor tiene muchos fans desde Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, pero especialmente en República Dominicana. Esperemos que pronto vaya para allá, por supuesto. Y bueno, aquí yo quisiera adicionar, nos han preguntado mucho cómo contactar al doctor. El doctor es un médico especialista en medicina nuclear e imagen molecular, gran conferencista y comunicador, divulgador y prácticamente de esta especialidad médica. Si quieres contactar al doctor Díaz Meneses, por favor llámanos o mándanos un mensaje al 5510-640164, que es nuestro WhatsApp. Y ahora pues un invitadazo que lo platicamos desde el inicio, un hombre inmensamente joven, así es de que ustedes ahorita checarán, y bueno, tiene un amplio currículo que esta parte de los grandes médicos mexicanos es lo que el doctor Iván Díaz Meneses siempre presume por todos lados. Y bueno, pues hoy contamos con el doctor David Cardosa Cisneros, médico nuclear. Doctor, bienvenido, doctor Díaz. Hola, ¿qué tal? Hola, David, pues bienvenido. Estamos platicando hace ratito fuera del aire. Pues es un gusto enorme que hayas aceptado platicar con nosotros, con el público que nos escucha. Están seguramente ansiosos de escuchar lo que les vas a decir. Y como dice Lupita, a mí siempre me da gusto el juntarme con gente que tenga valiosa, que tenga algo que aportar a la especialidad, y creo que tú has hecho una muy buena trayectoria, has desarrollado pues la práctica de la medicina nuclear, te has formado de una manera correcta, y creo que es importante que la vinculación que haya no solamente entre especialistas y los pacientes y el público general, sino la vinculación que haya entre médicos, y en este caso entre médicos nucleares, pues va a redundar en beneficios para las personas, ¿no? Porque finalmente cuando las personas buenas, las personas inteligentes, las personas bien intencionadas se juntan para ayudar, pues ayudan de una manera más eficiente. Y en este sentido, pues me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Seguramente te vamos a invitar en más ocasiones, porque pues estoy seguro que vas a decirnos cosas muy interesantes el día de hoy, que a lo mejor no terminemos de decirlas todas. Entonces, pues David, es un gusto que estés aquí, un médico nuclear joven, un médico nuclear entusiasta, que tiene una actitud adecuada para el servicio, para promover la especialidad. Y bueno, cuando estas mancuernas se hacen, pues siempre se forman círculos virtuosos, se forman binomios y sinergias en pro de la excelencia de la medicina nuclear. Recuerden que parte de lo que hemos estado hablando en este programa es acerca del colectivo Medicina Nuclear MX, que es un colectivo en donde nosotros promovemos, fomentamos y facilitamos la excelencia en la medicina nuclear mexicana, y por supuesto que el doctor David Cardosa pues es una persona de excelencia, y pues nos da mucho gusto que estés aquí, David. Así es, Hola, doctor. buenas Pues noches. adelante, por favor, doctor. Lupita, buenas noches. Doctor Iván, buenas noches. Señor Enrique, y a todos los radioescuchas, buenas noches. Pues a mí me toca siempre presumir estas grandes semblanzas, y yo estoy encantada. Pues bienvenido a nuestro invitado. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Campus Durango. Cumple con su internado y servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Ciudad de México. La especialidad en medicina nuclear e imagen molecular lo realiza en el Centro Médico ABC. Ingresa al curso de alta especialidad en oncología nuclear e imagen molecular en el Instituto Nacional de Cancerología, Ciudad de México. Otra gran fortaleza del doctor David Cardosa es el curso de alta especialidad en cardiología nuclear y tomografía cardíaca en el Centro Médico ABC, acreditado en la especialidad de medicina nuclear y altas especialidades de oncología nuclear y cardiología nuclear por el Consejo Mexicano de Médicos Nucleares. Así es de que, pues imagínense, un gran tema con dos grandes especialistas. Y bueno, ¿cuál es el tema? Se los recordamos: avances en cardiología nuclear, estudios híbridos, PET-CT-MR para diagnósticos no invasivos de EAC y su tratamiento.
una cortesía de Armstrong Laboratorios. Muchas gracias por acompañarnos, comprometidos con tu salud. Y bueno, pues aquí me gustaría iniciar con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una gamografía, un SPECT y un PET cardíaco? Adelante, muchas gracias. Por nada, Lupita, muchas gracias por la presentación. Es una muy buena pregunta. Creo que para responderla tenemos que remontarnos a los inicios de la cardiología nuclear. Eh, Antes, cuando la cardiología nuclear comenzó, no teníamos la técnica SPECT. Estábamos hablando de medicina nuclear convencional. Por supuesto, no teníamos lo que ahora tenemos en PET. Entonces, lo que se hacía era tomar imágenes que en conferencias y en emisiones previas el doctor Iván ya ha comentado. Se tomaban imágenes planares bidimensionales, se tomaban 3 fotos del corazón, vamos a decir así, en 3 proyecciones que eran prácticamente oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda y lateral. Y así se tomaban las imágenes de corazón. Entonces, a eso es lo que se le conoció o se le conoce como gammagrafía. Actualmente, ya con la técnica SPECT, es prácticamente una tomografía realizada con base en la medicina nuclear, como ya el doctor Iván Díaz ha explicado bastantes veces, cómo utilizamos un principio de un radiofármaco que marca un proceso, vamos a decir así, funcional del cuerpo y lo podemos evidenciar en imágenes. Entonces, con base en esto, tomamos una tomografía del corazón y eso es lo que ahora se llama SPECT o tomografía por emisión de fotón único. La tecnología de PET, que ya es una tecnología más avanzada, requiere otro tipo de radiofármacos y requiere otro tipo de tecnología que nos permite tomar imágenes también del corazón con una mayor resolución espacial y con unas ventajas que seguramente iremos comentando durante toda la plática, que es prácticamente poder cuantificar o vamos a decir así, marcar en números el flujo de sangre que le está llegando al miocardio, y eso es uno de los avances más importantes que ha tenido la cardiología en los últimos años. Esas Sí, son las claro. diferencias, perdón, doctor. Ajá. Sí, claro, como lo decía David, fíjate, David, que como bien lo apuntas, hemos visto cómo con el paso de los años, pues se empezó, ¿no? Con imágenes, como tú lo decías, un tanto eh, rudimentarias, por decirlo de alguna manera entendible, porque no son para nada rudimentarias. Y cómo a través del tiempo la ciencia y la tecnología ha mostrado avances en la instrumentación de las imágenes médicas, no solamente las imágenes de medicina nuclear e imagen molecular, también los equipos de radiología, de resonancia magnética, de tomografía, pues han tenido un avance, ¿no? De tal manera que pues prácticamente en un lapso que te gustaría, David, de 50 años, hemos pasado de tomar imágenes en proyecciones, como tú bien lo dices, 3 fotos en 2 dimensiones, a imágenes que ya te permiten cuantificar flujos sanguíneos, que ya te permiten estimar densidades de receptores y lo que se viene, por supuesto. Por eso mismo te quisimos invitar a hablar de estos temas, porque bueno, pues tú estás en este ambiente, ¿no? De los equipos y pues sí ha sido muy emocionante ver cómo ha ido evolucionando y cómo poco a poco también, David, estos equipos han llegado a nuestro país, porque tú dirás, bueno, claro, es que pues sí, pero se hace en Europa o se hace en Estados Unidos. No, o sea, son realidades que ya están en México. O sea, en México hay estos equipos de los que el doctor David va a hablar más adelante y por eso pues es importante que los empezamos a conocer, ¿no? Y otra cosa interesante decir aquí es que sí, la tecnología puede ser maravillosa, pero precisamente algo que a mí me gusta recalcarle a la gente es que los equipos no hacen diagnóstico. O sea, el diagnóstico lo hace el médico especialista. En este caso, por ejemplo, el doctor David, que es especialista en imágenes de corazón. El tener grandes especialistas bien formados haciendo estudios en muy buenos equipos, a los pacientes les da una garantía y una certeza de que pues van a tener una información valiosa y relevante acerca del estado de su corazón, ¿no? Sea cual sea el motivo por el que se lo hagan. Por eso la recomendación es esta. La tecnología ayuda, por supuesto, pero quien le da el plus, quien le da el valor agregado siempre es el lado humano
siempre son los médicos que tienen la formación para sacarle provecho a estos equipos. Porque finalmente una realidad es que muchas veces los pacientes, y no están obligados a saber esto, suelen soslayar un poco el lado humano de la persona que está detrás de un equipo y quieren a veces vender el equipo en vez de vender la calidad médica. Entonces, estas son de las cosas importantes de las que se tienen que hablar, de las que se hablan en estos programas. Nadie le está escatimando nada a los equipos que son maravillosos. Te decía, hemos pasado en 50 años a una tecnología genial, muy buena. Espérate a lo que se viene en los próximos años, David, y qué bueno contar con especialistas como tú que sepan sacarle todo el provecho a estos equipos. Sí, así es, doctor. La verdad es que, como usted lo comenta, esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? Los equipos tienen la capacidad de detectar enfermedad, pero el médico que está a cargo del estudio es el que le va a dar el contexto clínico adecuado. No es lo mismo decir, el paciente tiene una enfermedad ligera y podemos tratarlo tranquilamente con medicamentos, con el apoyo de nuestros compañeros de cardiología clínica, o el paciente necesita una intervención, un estudio, un procedimiento invasivo. Entonces, creo que el equipo está diseñado para detectar la enfermedad, el contexto que le va a dar el resultado, es el médico nuclear o el médico especialista que esté a cargo de la interpretación de sus estudios. Claro que sí, David. Oye, y por ejemplo, hablando de estos equipos, Claro. ¿cuál es la ventaja de tener un equipo que sea dedicado u órgano específico, en este caso al corazón, en relación a equipos que son más de propósitos o de uso general? ¿Qué ventajas nos da? Algo también que ha estado sonando mucho es acerca de la tecnología CZT, que son tecnologías de detectores que no parece ser que realmente dan ventajas clínicas, ventajas operacionales para hacer este tipo de estudios. Y finalmente algo importante con estos equipos híbridos que estamos hablando, algo importante que es un concepto interesante, que es la corrección de atenuación, cómo puede impactar de manera positiva o negativa en lo que tú decías, ¿no? En la interpretación de un estudio. ¿Cómo hay que tener en cuenta todo esto? David, ¿nos puedes platicar algo acerca de esto que te acabo de comentar? Claro que sí, doctor, con gusto. Bueno, nos remontamos de nuevo a la época de antaño, cuando comienzan las gamacámaras tipo Anger, que son las gamacámaras convencionales, vamos a llamar así. Los equipos de medicina nuclear que nos sirven para tomar todo tipo de estudios se desarrollan y se utilizan por más de 50 años en medicina nuclear. Posteriormente aparecen los estudios o los equipos cardiodedicados. Estos equipos cardiodedicados, su tecnología se extrapola de tomografía, que es la que ya utilizaba detectores de estado sólido, o como usted bien lo dijo, CZT, cadmio sin telurio. Entonces se extrapola esta tecnología a la medicina nuclear y se le saca todo el provecho posible. ¿Qué ventajas tiene tener un equipo cardiodedicado? Primero, y lo más importante, la precisión diagnóstica se incrementa al incrementar la resolución espacial. Entonces, nos volvemos más capaces de detectar enfermedad arterial coronaria, que es el título que estamos viendo, y además nos volvemos más capaces para poder definir o estratificar el riesgo del paciente. ¿Hacia dónde lo vamos a mandar? Lo vamos a mandar a un estudio normal y que haga su vida lo más normal posible, corrigiendo algunas medidas higiénico-dietéticas, o nos vamos a ir hacia otra vía terapéutica. Entonces, esta tecnología nos está ayudando muchísimo, sobre todo al paciente, a hacer un diagnóstico más preciso, y como ventajas adicionales, nosotros que nos dedicamos a la imagen, el tiempo. Hay pacientes que tenemos que a final de cuentas están muy enfermitos y hay que tener en cuenta eso. No todos los pacientes que llegan se pueden acostar en una cama como cualquiera de nosotros, gracias a Dios, lo podemos hacer. Entonces hay pacientes que tienen limitante y hay que entender eso. Sobre todo cuando estamos estudiando corazón, no suelen ser pacientes jóvenes, atléticos, que corren la milla. Entonces hay que entender esto. Estos equipos se diseñan de cierta manera para que el paciente quede en la posición más cómoda, evitamos movimientos, incrementamos la capacidad de resolución del equipo, administramos una menor dosis y tomamos imágenes durante un menor tiempo. Es decir, lo que en una cámara convencional tipo Anger nos tomaría alrededor de entre 16 y 20 minutos para tener una calidad óptima de imagen,
En un dispositivo de CZT nos toma alrededor de 3 minutos en promedio. Entonces hay que tener eso en cuenta, la reducción del tiempo, y obviamente no sacrificamos la calidad del estudio ni la precisión diagnóstica. Los pacientes lo agradecen mucho. Wow, entonces, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que dijiste, ¿no? Y es cierto, a veces uno piensa que todos los pacientes son sanos, pero en realidad pues son pacientes, ¿no? Por ejemplo, un paciente que, por ejemplo, sabemos que la obesidad se relaciona con enfermedad coronaria, los pacientes que están con un índice de masa corporal muy grande, se pueden hacer este tipo de equipos en donde el paciente no tiene que estar totalmente acostado, ¿no? O sea, pueden estar sentados. Así es, doctor, así es, exactamente. Las posiciones cómodas que comentaba es esta, ese sentado, efectivamente, y los detectores se acercan al paciente en un pedazo muy, muy pequeño, y también es muy importante para estos pacientitos que tienen claustrofobia. Entonces, también nos ayuda bastante. Es un equipo, si yo les puedo tomar una medida en su tórax, que mide más o menos lo del esternón. Entonces, de ahí se toman imágenes desde la parte anterior de su tórax hacia la parte lateral, y nos tardamos 3 minutos. En pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, usted bien lo comenta, se puede hacer el estudio sin inconvenientes. Lo ideal, y hay que tenerlo en cuenta, es que se puede hacer el estudio en 2 días, tanto para comodidad del paciente como para no sacrificar parte de la resolución que nosotros tenemos, que va ligado a la siguiente pregunta que me hizo de la corrección de atenuación. Los pacientes que tienen un índice de masa corporal muy grande tienden a atenuar más fotones, es decir, el fotón tiene que atravesar más distancia para llegar al detector, y esta distancia es del corazón y todo lo que representa de incremento de volumen del cuerpo de un paciente con un índice de masa corporal de mayor a 35. Entonces, aquí lo recomendable es hacer el estudio en 2 días. Si es menor de 35 su índice de masa corporal, lo podemos hacer en un solo día, y la logística del estudio es siempre hacer una imagen de reposo y una imagen de estrés cuando estamos buscando isquemia o infartos. Entonces, hay más estudios de medicina nuclear cardiológica, pero cuando estamos particularmente viendo o buscando este fenómeno, se puede hacer en 2 días cuando el índice de masa corporal es mayor a 35. La ventaja de los cadmios sin telurio, de los CZT, es que requerimos menos dosis y la calidad de imagen no se degrada. Esta es una ventaja que ahora tenemos, y que afortunadamente, ya lo comentó usted, tenemos los equipos aquí en México desde hace aproximadamente 10 años. Centro Médico Siglo XXI tiene uno en cardiología, y recientemente uno más en satélite que tenemos acá en el norte de la ciudad. Qué bien, entonces también ayudan a disminuir la dosis, porque ya ves que siempre cuando uno habla de nuclear, siempre es parte también, ¿no? De las cosas que queremos desmitificar. O sea, todo tiene dos caras de la moneda, y la parte buena de la palabra nuclear, pues este tipo de cosas, ¿no? Pues ser diagnósticos ya con menos dosis, menos radiación, diagnósticos muy buenos para que pues también esto redunde en las opciones terapéuticas de los pacientes, ¿no? Como lo dijiste hace rato, tú puedes tener una mayor precisión, una mayor certeza al decir qué paciente se va a beneficiar de un tratamiento médico o cuál no se va a beneficiar de un tratamiento médico, ¿no? Y pues contar con tecnología que te permite tomar esas decisiones informadas con mayor certidumbre, pues siempre es bueno. Lupita, no sé si quieras comentar algo, ya estoy yo hable aquí. No, está perfecto, ya sabe que este es su programa también. Pues hay muchas felicitaciones. Estamos compartiendo ahorita imagen directamente desde la página de Facebook de la medicina nuclear, así es de que quien nos quiera ver también por Facebook, bueno, pues estamos listos transmitiendo. Y hay varias preguntas, pero yo me quisiera remontar a las felicitaciones. Muchas felicitaciones de Monterrey, Durango, Torreón, Tierra. y bueno, la verdad es que creo que el doctor trae porra, pero muchas felicitaciones para ustedes. Y me gustaría pasar, antes de que nos coma el tiempo, las noticias, doctor. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, aquí es la COFEPRIS, aprobó un tratamiento contra el Alzheimer. Compártanos, doctor. Claro, Lupita, fíjate, aquí en esta sección de noticias siempre son buenas noticias,
Aquí, como los escuchas se han dado cuenta, pues nos gusta como que proyectarnos al futuro y nos gusta ver un futuro prometedor, un futuro optimista, ¿no? Y esta pues es una buena noticia. ¿Te acuerdas que hemos estado diciendo que pues la medicina nuclear y la imagen molecular tiene una capacidad de hacer diagnósticos en algunos contextos, en algunas patologías insuperables, que no hay manera de hacerla de otra forma? Bueno, pues muchas de las enfermedades neurológicas pues son diagnosticadas de una manera precoz y razonablemente precisa con la medicina nuclear. Y yo te decía, yo planteaba la pregunta, bueno, ¿qué sentido tiene el diagnosticar algo que no podemos curar, como el Alzheimer, ¿no? Y yo te decía, Lupita, pues es que no sabemos si en 5 años o en 10 años esto ya sea factible. Bueno, por eso esta noticia es relevante y por eso la quise comentar, la quise introducir aquí. Pues resulta que este medicamento que se llama aducanumab, que es un anticuerpo, acuérdense que todo lo que termine en AB quiere decir antibody, o sea, anticuerpo. Este aducanumab pues fue aprobado por la FDA. Y bueno, la FDA pues es conocida por ser un organismo, un ente sanitario muy estricto, muy serio, que, bueno, pues permite que los medicamentos en Estados Unidos, que es donde tiene jurisdicción, pues sean utilizados para los pacientes. O sea, esto ya no está hablando de que no va a ser solamente utilizado en una investigación, en una universidad o en un centro de investigación. O sea, el que ya la FDA apruebe algo para uso en pacientes quiere decir que ya demostró de alguna manera que sirve para lo que se está probando, para lo que se está utilizando. Bueno, pues resulta que este medicamento demostró beneficio en un proceso fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer, que es la acumulación de beta amiloide. Entonces es un tratamiento que es el primer tratamiento que va realmente dirigido a controlar o a mitigar el proceso fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer. Los otros tratamientos no atacaban, por decirlo así, directamente el proceso que hace que se dañen las neuronas en la enfermedad de Alzheimer, o sea, la acumulación de placas de beta amiloide. Por si se les había olvidado, se los recuerdo. O sea, los tratamientos lo que iban a era tratar de dar un soporte a la función del cerebro mediante tratar de poner a punto o poner en mejores condiciones los sistemas de neurotransmisión del cerebro, pero no estaban como que atacando la raíz. Bueno, la buena noticia es que pues este medicamento sí tiene su blanco de acción terapéutica en el proceso fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer, o sea, la beta amiloide. Probablemente estamos viendo, ojalá y así sea, el principio de una historia que nos va a llevar a necesariamente desembocar en que podamos controlar, quizá curar este gran problema de la sociedad como es la demencia generada por el Alzheimer. Y otra cosa que nos llena de mucha emoción es que finalmente, como lo dije al principio para empezar a contextualizar esta noticia, los médicos nucleares vamos a estar ahí, la imagen molecular va a estar ahí, porque para que tú puedas tener un buen impacto, el impacto más fuerte en estas medidas terapéuticas, lo que necesitas es pues diagnosticar de manera temprana y precisa a los pacientes, para que, como lo estaba diciendo hace ratito David, ¿no? En el corazón, ahora nos brincamos un poquito al cerebro. ¿Por qué es importante que tú identifiques de una manera temprana y adecuada al paciente? Pues porque cuando es temprano tú tienes mayor oportunidad de curar la enfermedad. Ajá. A veces hay enfermedades que son difíciles de diagnosticar en estadios tempranos y son relativamente fáciles de curar. Ajá. Y la inversa es que tú tienes enfermedades que son muy fáciles de identificar en estadios tardíos, pero ya no las puedes curar. Entonces nosotros nos estamos moviendo hacia una situación en donde podemos tener mayor éxito terapéutico al momento de identificar de manera precoz y precisa estos pacientes. Y como les dije, la medicina nuclear y la imagen molecular en ese sentido es incomparable, no tiene paralelo hablando de imagen médica. Y por eso es que esta noticia es muy, pero que muy importante. Los médicos nucleares vamos a estar ahí de la mano junto con los médicos clínicos, las personas que investigan, y por eso esta noticia es relevante y por eso me da mucho gusto
compartirlos con nuestros radioescuchas, que finalmente, como tú también lo decías al principio, ¿no? Pues la vida sigue, hay muchos retos que enfrentar, hay muchos escollos que vencer, pero finalmente la humanidad está encontrando la forma de salir adelante y poco a poco pues vamos nosotros resolviendo estos problemas. Y bueno, es muy emocionante ser parte de esta historia, vivir estas anécdotas para la historia, ¿no? Nos va a tocar a nosotros decir que vivimos la pandemia del 2021, quizá nos toque también decir del 2020, 2021, quizá nos toque también decir nosotros vivimos cuando se curó el cáncer, cuando se curó la demencia, cuando se curó el Parkinson. Y no solamente eso, David, nosotros vivimos y participamos directamente en esos procesos. Entonces, esta es una noticia que me da mucho gusto compartir con todos los radioescuchas. Así es, doctor, y pues un gran privilegio formar parte de esta gran historia y ustedes dentro de la investigación, la medicina y este gran crecimiento, pues qué honor, y yo siempre lo digo, orgullosamente mexicanos. Y bueno, pues esta nueva responsabilidad del doctor Díaz Meneses en la vocalía del Consejo Mexicano de la Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Platíquenos, doctor, ¿cómo le ha ido? Sí, Lupita, pues estamos apenas empezando a adaptarnos a los procedimientos, vamos a empezar ya a trabajar más adelante. El consejo, como yo les comentaba el otro día, su función es velar porque los médicos nucleares que practican la especialidad pues tengan la formación correcta. Como les decía hace ratito, es muy, muy importante el lado humano. Y como tú también lo dices, Lupita, a ver, a veces la gente piensa que los médicos especialistas pues somos inalcanzables o que vivimos en un mundo paralelo, y en realidad en la cuestión de imagen también hay algo que también tenemos que romper, el hecho de que creen que no existimos, o sea, como les decía, creen que la máquina lo hace solito, y no, o sea, realmente hay médicos que existimos, que nos debemos de comunicar con los pacientes, con los familiares, y que también debe de haber instituciones, en este caso el Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, que deben de velar porque los practicantes de la medicina nuclear sean de una calidad excelente. Entonces, pues eso es algo importante que estamos empezando a trabajar. Claro que sí. Bueno, pues yo les presumo que el doctor por segunda ocasión estará con los Rotarios este jueves 10 de junio. Y bueno, pues con un gran tema, muy interesado. Y justo esto es lo que queremos, llevar esta medicina educativa a través de este gran lenguaje que nos ofrecen hoy nuestros grandes especialistas. Y el próximo miércoles 17 de junio, conmemorando el Día del Padre, va a estar con nuestros industriales de Canacindra. Así es de que pues un gran honor tener a estos especialistas con nosotros hoy y el doctor pues brindándonos esta gran conferencia. Y bueno, pues nos vamos rápidamente a la tercera pregunta, doctor, si nos lo permite. ¿Qué radiotrazadores se pueden usar para hacer estudios cardíacos de medicina nuclear e imagen molecular? ¿Qué se estudia o investiga con ellos? Correcto, Lupita. Bueno, mira, los vamos a decir así, caballitos de batalla. Lo que más se estudia es la isquemia o el infarto en el corazón. Estos radiofármacos que utilizamos son conocidos como MIBI o Cestamibis y Tetrofosmin. Son radiofármacos que se desarrollaron en la época de los 90 y que hasta la fecha, como te digo, siguen siendo los caballitos de batalla. Estos dos radiofármacos nos permiten evaluar cuál es el flujo que hay en las arterias coronarias, y cuando alguna arteria coronaria está enferma o tiene enfermedad de arteria coronaria, como lo dice el título, no atraviesa el radiofármaco esa zona. Entonces, cuando nosotros hacemos el examen del corazón durante el estudio y lo evaluamos, pues se queda sin esa concentración del radiofármaco y nosotros lo categorizamos como un defecto de perfusión. A esa parte del corazón no le está llegando sangre, ¿sale? Ese es el principio diagnóstico del estudio y se hace con estos dos radiotrazadores de manera ya más rutinaria. Se inició, y esto es anecdótico, se inició primero con el cloruro de talio o el talio 201, que es otro radiofármaco que solemos utilizar, ya no tan frecuentemente, debido a que su uso se limita ya no solo a
a evaluar la isquemia, sino más bien se limita a evaluar viabilidad con medicina nuclear convencional. Ahora que apareció el PET, que también evalúa viabilidad, también ya le está retirando ese papel. Sin embargo, pues ahí está, en varios centros donde la disponibilidad de un PET no es tan alta, o no se tiene un PET, el cloruro de talio se vuelve un buen radiotrazador para evaluar la viabilidad miocárdica en pacientes que tienen ya un diagnóstico de una falla cardíaca con lo que llamamos FEBI reducida y que tienen antecedente ya de un infarto. Entonces, aquí se vuelve nuestro mejor amigo el talio, tratando de ver qué parte del tejido del corazón sigue vivo para tratar de salvarlo con un procedimiento ya invasivo. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es mejorar la calidad de vida del paciente con el talio 201. Y bueno, aprovechando el comercial del doctor Iván, aquí la nueva noticia, la beta mieloide en el corazón. Se está estudiando muchísimo ya la amiloidosis cardíaca. Entonces, afortunadamente en México tenemos disponibilidad de muchísimos radiotrazadores que pueden evaluar la presencia de amiloidosis cardíaca. Entonces, también es un fenómeno de depósitos de beta mieloide y que nos sirve sobre todo para los depósitos de unas cadenas particulares que se llaman transtiretina o que se abrevian como TTR. La de cadenas ligeras, la amiloidosis de cadenas ligeras, no la podemos evaluar por medicina nuclear, pero sí las TTR. Y la ventaja de esto es que se diagnostica amiloidosis en los pacientes que ya tienen una enfermedad que nosotros llamamos, bueno, que tienen hipertrofia, vamos a decir, o crecimiento así del ventrículo, que hace que ya no puedan bombear con suficiente fuerza la sangre. Se crece tanto el ventrículo que la cavidad se hace muy pequeñita y entonces el paciente empieza con sintomatología de falla cardíaca. Esto es lo que llamamos una miocardiopatía restrictiva. Y es donde se empieza a estudiar, sobre todo en edades avanzadas. Ya hay estudios muy interesantes, Lupita, de que hasta el 25% de los adultos mayores de 80 años pueden tener diagnóstico de amiloidosis cardíaca y lo estamos infradiagnosticando. Entonces, con base en esto, en estos radiotrazadores que ya aparecieron, que son los bifosfonados, así les llamamos, dietilendifosfonato, alendronato, hidroximetilendifosfonato, metilendifosfonato, pirofosfatos, todos estos nos ayudan a evaluar la presencia de los depósitos de TTR, te digo, en el contexto clínico llevado hacia una miocardiopatía restrictiva. Entonces, hay que tener en cuenta eso, estamos infradiagnosticando la amiloidosis cardíaca. Pacientes están falleciendo con un diagnóstico que dejamos a medias, vamos a decir así, y nos falta ponerle el apellido, que es amiloidosis cardíaca. Y estos radiotrazadores nos están ayudando. También hay otras innovaciones que el doctor Iván seguramente ha visto allá en neuro, que es la metayodobencilguanidina, o sea, abrevia como MIBG. Entonces, la utilizamos para evaluar la inervación simpática del corazón. El sistema nervioso autónomo tiene dos grandes rubros, que son el sistema nervioso simpático, que nos acelera el corazón cuando se necesita y nos ayuda a bombear con más fuerza la sangre cuando se necesita, en una situación de estrés, si necesitamos correr de la lluvia o algo así, ¿no? O si un perro nos perrea, por ejemplo, yo no sé. Pero a final de cuentas el sistema nervioso simpático ahí es donde se activa. Y el parasimpático es el contrarregulador. La metayodobencilguanidina evalúa la inervación simpática. Cuando un paciente tiene enfermedad arterial coronaria o un evento coronario mayor, que es lo que nosotros llamamos un infarto, muchas veces llega a perder esta inervación y entra en un grado de disautonomía que se puede evaluar con metayodobencilguanidina. Cuando trabajamos en conjunto con los neurólogos, eso también está muy interesante porque podemos hacer diagnósticos neurológicos viendo la denervación simpática cardíaca. Como seguramente el doctor allá en neuro lo trabajará bastante, se pueden hacer diagnósticos complejos, vaya, cuando se altera ya el sistema nervioso simpático. Entonces, pues son algunos radiotrazadores que hemos comentado que se aplican aquí en México frecuentemente y que ayudan bastante a nuestra población, sobre todo a hacer diagnósticos más precisos y oportunos para buscarles un tratamiento. Claro, y ahorita acabas de hacer una bonita listado de todos los radiotrazadores que hay y quiero hacer notar, ¿no? Todo esto es fisiología, todo esto es bioquímica, es lo que también queremos transmitir, ¿no? O sea, el médico nuclear
no pretende ser anatómico o anatomista, la medicina nuclear tampoco. Lo que nosotros somos fisiología, somos bioquímica, somos quizá un poquito de inmunología, ¿no? Somos esas cuestiones de, como tú bien lo acabas de decir, cómo funciona, de qué está hecho, qué está haciendo. Nosotros trascendemos el cómo se ve. Y esto es importante hacer este comentario, David, porque el programa, como se titula, ¿no? Es imagen híbrida. Entonces aquí entramos ya a esta parte, ¿no? Imagen híbrida, pues, ¿qué significa, David? ¿Cómo se complementan los estudios morfológicos, tomografía, resonancia, que ya lo mencionamos, cómo aportan a la imagen fisiológica, a la imagen bioquímica, que es la medicina nuclear, y la imagen molecular? Yo siempre lo menciono, ¿no? Alguien tuvo la genial idea de juntar lo mejor de dos mundos, tener una imagen muy poderosa, ¿no? Y pues cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuál es la manera más efectiva de hacer uso de estos métodos de imagen atendiendo a un costo-beneficio, es decir, que el paciente tenga una información relevante de utilizar un estudio híbrido en relación de hacerlo por separado, ¿no? En vez de hacer un SPECT-CT, porque convendría más hacer un estudio híbrido que hacer un SPECT o un CT por separado, ¿no? Todas esas preguntas son interesantes porque finalmente, al haber ya una mayor disponibilidad de equipos y los pacientes también, al ser personas más informadas, a veces se tienen estas preguntas razonables, ¿no? Que pues obviamente es natural que todo el mundo quiera tener en alguna medida un indicio o un parámetro para saber que lo que se está haciendo, ya sea que se lo indique su médico, se lo recomiende el médico nuclear o ellos acudan a preguntar, es lo más eficiente para hacer su estudio, porque pues finalmente, como lo decíamos, las cosas no son de hacer por hacer, porque es algo cierto y nunca lo hemos dicho de otra manera. La medicina nuclear no es una medicina nuclear de bajo costo, una medicina nuclear que tiene un costo, digamos, medio, un costo elevado, y por eso es súper importante que se maximice el beneficio con respecto a el costo del estudio, ¿no? Estamos hablando de un estudio que la gente compra, pues no en un ámbito institucional. En un ámbito institucional, pues también, ¿no? El estudio pues tiene sus particularidades. Hay lugares en donde el costo pues no pagan algo los pacientes, o en donde pagan una parte del costo, pero que sepan los pacientes que pues estos estudios hay que aprovecharlos. Por eso es importante que no pierdan las citas, pacientes, cuando les den sus citas para cualquier estudio. Lleguen, por favor, porque hay mucha cuestión implicada. Y bueno, ya le di mucha vuelta a David. ¿Cómo se complementan estos estudios, las fortalezas y las debilidades de la parte del SPECT, del CT y de la RM? Correcto, es una muy buena pregunta, doctor, y yo creo que coincido con usted. Bendito al que se le ocurrió hacer la fusión de la imagen funcional y la imagen anatómica. Entonces sí, son estudios que son extremadamente completos. Estás evaluando la fisiología y la fisiopatología de las enfermedades, es decir, cómo funciona el cuerpo y cómo funciona el cuerpo cuando se enferma, con una imagen de cómo está el cuerpo. Entonces, cómo es la anatomía de ese cuerpo. Entonces, esa es la ventaja de estos métodos. Afortunadamente, como usted ya también comentó, doctor, ya la medicina es multidisciplinaria y como médicos nucleares tenemos que estar ahí. Esto es multidisciplinario, todas las especialidades participamos y ponemos nuestro granito de arena en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de todos los pacientes como médicos nucleares. Entonces, la ventaja de tener un estudio híbrido es que lo mejor que puedo hacer es darles un ejemplo. Cuando un paciente se realiza una tomografía, podemos evidenciar, una tomografía cardíaca, podemos evidenciar placas de ateromatosis o placas de calcificación, que son las que llamamos enfermedad arterial coronaria. Sin embargo, determinando qué tan avanzada o qué tan grave es la enfermedad, no podemos decir por un método anatómico si esa enfermedad me está causando isquemia, me está haciendo
que el corazón no tenga la suficiente oferta por parte del organismo ante la demanda que exige, ¿sale? Entonces la oferta de sangre es por debajo de la demanda que exige el funcionamiento del corazón. Eso no se puede evaluar por un método anatómico. Se está estudiando y hay muchas publicaciones actualmente de cómo tratan de hacerlo, pero la dinámica de los contrastes, tanto en tomografía como en resonancia magnética, no se comportan igual a un radiofármaco, a una evaluación de un proceso fisiológico o fisiopatológico. Entonces, aunque se esté estudiando, todavía no lo sustituye y difícilmente lo sustituirá. Entonces, con base en este ejemplo, si yo evidencio o muestro la enfermedad arterial coronaria, pero no puedo decir si está causando isquemia, aparecen los equipos híbridos, el SPECT-CT, donde puedo evidenciar la enfermedad arterial coronaria y su repercusión funcional en el miocardio, donde el miocardio se está volviendo insuficiente a la demanda o a la exigencia que el paciente le da en su vida cotidiana, ¿no? Al caminar, al correr, al subir unas escaleras. Entonces, estos equipos híbridos ya nos facilitan esta parte. Tanto el SPECT-CT como el PET-CT, que estamos cuantificando además los flujos de llegada de sangre al miocardio, literalmente podemos ver un valor y decir, aunque se vea bonita tu imagen y se vea bien tu corazón, el flujo está disminuido, ¿sale? Y lo fusionamos con la tomografía y decimos, el flujo está disminuido en esta parte porque ahí tienes enfermedad arterial coronaria y yo puedo decirte ahora que es obstructiva, que sí está causando una repercusión, ¿sale? Entonces esa es la función de SPECT-CT y PET-CT. Ahora, ¿qué pasa con la perfusión miocárdica o el estudio de corazón de los flujos del PET y la resonancia magnética? El PET-RESO es una tecnología que se está desarrollando, tiene 20 años desarrollándose aproximadamente, y apenas hace 10 años, en 2011, sale la primera publicación del PET-CT resonancia magnética, y curiosamente por un ingeniero que trabajaba con un grupo de más ingenieros y médicos, publicado en una revista de medicina nuclear, en el Journal of Nuclear Medicine. Fue la primera publicación que se hace de un PET con resonancia magnética. Y las ventajas de este PET es que te proporciona también evaluación anatómica, funcional, y se corrobora o se correlaciona bastante con lo encontrado en PET. La desventaja de este equipo es que todavía no tenemos disponibilidad en todo el mundo. Afortunadamente aquí en México ya hay planes para colocar uno, y si no es que ya lo colocaron y está funcionando. Entonces es una tecnología que todavía está en desarrollo, que todavía tiene ciertos procesos que pulir, pero a final de cuentas va hacia adelante. La medicina nuclear, en conjunto, como ya lo dijo el doctor, con algunos métodos diagnósticos anatómicos, van hacia adelante y van de la mano y se van levantando mutuamente. Claro, oye, y por ejemplo, esto que se menciona del PET, resonancia magnética, ¿cómo lo podemos nosotros sacarle provecho, ¿no? Al saber, por ejemplo, lo que tú mencionaste de la viabilidad miocárdica, ¿no? Que el PET realmente ve el tejido que está vivo, y la resonancia magnética más bien lo que ve es el tejido que está muerto, y luego haces una diferencia. En general, los estudios de imagen molecular y medicina nuclear te permiten ver el proceso directamente, sin hacer una inferencia. Y los estudios morfológicos, cuando tratan como que de empujar un poquito hacia estas partes, digámoslo así, más fisiológicas, más bioquímicas, suelen hacer sobre todo inferencias en base a ver la parte contraria. Pero bueno, aquí lo juicioso, lo interesante es pues sacarle el provecho, ¿no? Si por un lado puedo ver lo que está vivo directamente con la medicina nuclear y la imagen molecular, y por el otro lado puedo ver lo que está muerto con una resonancia magnética, pues eso en teoría debería pues de incrementar la exactitud diagnóstica, ¿no? Que obviamente, como lo estábamos diciendo, David, pues es como que un agregado, ¿no? En el sentido de hacerlos por un lado o por el otro. Entonces, como lo decíamos, ¿no? La tendencia es que la imagen híbrida pues va a seguir creciendo, cada vez va a haber mayor integración. Y algo muy importante como médicos nucleares que no debemos olvidar, David, que también me gustaría comentarlo con los escuchas, es que así como ha habido avances fabulosos en la instrumentación de equipos de radiología, tomografía, resonancia magnética, en la instrumentación de equipos de PET, no olvidemos que también ha habido avances maravillosos en radiotrazadores.
O sea, lo que también se viene de radiotrazadores es algo que va a estar wow. Y nuevamente, pues ahí vamos a estar los médicos nucleares. Ojalá y en este programa podamos dar muchas semillas de lo que se viene, de lo que se está usando con radiotrazadores. El desarrollo, la investigación en radiotrazadores, que recuerden que es el pilar, es el alma de la medicina nuclear, pues también es algo que ha ido incrementándose y que vamos a ver en el futuro. Lupita. Sí es, doctor, pues muchas felicidades y rapidísimo se las comparto. Felicitaciones de Argentina, el doctor Parmigiani, que es fan del doctor Díaz, el doctor Iñaki Levy desde Valencia, España, seguro es un hombre totalmente desvelado. ¿Te desveló? Sí, felicitaciones desde Zacatecas, el Hospital de Oncología, la Asociación de Empresarios de Durango, felicitan al doctor David Cardosa, el Instituto de Cardiología de aquí de la Ciudad de México, y bueno, pues es un lujo tenerlos y sentarlos. Yo creo que son de estos grandes privilegios que pocas veces tenemos. Tenemos escasamente 2 minutos. Recuerden que hoy nuestro programa estuvo invitado el doctor David Cardosa Cisneros, médico nuclear, y nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. Tenemos escasas 2 minutos. ¿Con David, qué quieren cerrar? Pues muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quisieras mandarle un mensaje a los amables escuchas que nos hicieron el favor de acompañarnos. Radio Doctor, muchas gracias, Lupita, por la invitación. Doctor, gracias por la invitación. Y bueno, invitarlos a que sigan participando en el programa, que se sigan informando de toda la utilidad que tiene la imagen molecular. Y bueno, como les digo yo a mis residentes de menor jerarquía o a mis compañeros de residencia, esto está en pañales y va a desarrollarse bastante los siguientes años. Entonces, muy atentos con la imagen molecular. Claro que sí, David, totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver en el futuro cómo la medicina nuclear va cobrando más relevancia, cómo los médicos nucleares van a ir mostrando más lo que es esta tecnología médica impresionante, increíble. Y para eso, David, como te decía, es muy importante contar con personas como tú, comprometidos con la medicina nuclear, que sienten orgullo de lo que hacen, de cómo a través de la medicina nuclear y la imagen molecular podemos seguir con nuestra labor médica, porque nosotros, a pesar de que no trabajamos directamente con el cuerpo de las personas, trabajamos con proyecciones de ellas. De hecho, en realidad lo que hacemos son interconsultas con las imágenes. Esto es algo muy interesante. Y pues por supuesto que el colectivo Medicina Nuclear MX siempre está abierto a la participación de gente talentosa y entusiasta como el doctor David Cardosa. Gracias por acompañarnos. Y pues nos vemos para la próxima, Lupita. Así es, doctor, un gusto como cada martes, que se nos va rapidísimo el tiempo. Nuestra productora creo que nos reduce los minutos, pero no, encantadísimos. Este fue el programa número 20 de la medicina nuclear y la imagen molecular. Felices y encantados de estar con ustedes un martes más. No se pierdan el próximo martes 15 de junio, otro gran programa con un gran tema que va a ser sorpresa. Así es de que gracias, se despide Guadalupe Mayorga y nos vemos la próxima semana. No olviden, mañana subimos a las redes el webcam. Buenas noches. Ya.